El último capítulo del libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12. Versículos del 9 al 14. Dice así: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Después de todo un discurso que hace el predicador aquí en Eclesiastés, hace un resumen. Un discurso lleno de proverbios, lleno de enseñanzas. Hace un resumen y dice: el resumen de todo es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La verdad es que podía haber dicho esto y podía haberse ahorrado todo el discurso anterior, ¿no? Hace unos años estaba hablando con un cura, amiguete, de esos con los cuales me llevaba bien, y estábamos hablando de la importancia del Señor Jesús, del cielo, del infierno. Sabéis que a los curas les hablaba mucho, antes les gustaba mucho hablar del infierno, y de condenar al infierno a todos los que estaban a su alrededor. Y pasa como en todos: cuando estamos aquí en un extremo, de repente nos soltamos, ¿y a dónde nos vamos? Al otro extremo, ¿no? En vez de quedarnos por ahí por en medio, ¿no? El cura se había ido del extremo de condenar a todo el mundo al otro extremo de que, bueno, ya ni el cielo ni el infierno importan, sino que lo que realmente importa es estar a gusto con uno mismo. Y la verdad es que esto que me dijo este cura, pues iba bastante acorde con las enseñanzas que tenemos aquí en el Eclesiastés, si las sacamos de todo su contexto y cogemos las enseñanzas casi una por una, ¿no? Porque el libro de Eclesiastés nos habla de que todo tiene su tiempo: tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de robar, tiempo de no robar, tiempo de matar, tiempo de... etcétera, ¿no? El libro de Eclesiastés, pues, también nos habla que nos ocupemos del día a día, que vivamos la vida. Entonces, sacadas así las enseñanzas sueltas y sacadas de todo su contexto, pues la verdad es que podía ir aparentemente bastante de acorde con lo que el cura estaba diciendo. Bueno, lo que importa es el cómo te sientas tú, el que te sientas a gusto contigo mismo, ¿no? Sin embargo, la visión general, el resumen de todo, de toda la enseñanza que está dando en Eclesiastés, es que tenemos que temer a Dios, que tenemos que guardar sus mandamientos, porque esto es lo único que va a dar sentido a nuestra vida, sentido a nuestra existencia. Si vamos a Job capítulo 12,
también nos da esta visión general. Todo está en la mano de Dios. Job capítulo 12, versículo 10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. En su mano está todo nuestro sentido, todo nuestro existir. Pasado, presente y futuro. Cuando el ateísmo trata de buscar sentido a la vida, realmente no lo halla. Sus preguntas, de dónde vinimos, nuestra identidad, propósito, el sentido de la vida, el destino, quedan sin ninguna respuesta. Quedan sin ninguna respuesta cuando tratamos de contestar estas preguntas por nosotros mismos. Quedan sin ninguna respuesta. Romanos capítulo 8, versículo 6 nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El creyente sabe, o ha de saber, o debería de saber, que en Dios estas preguntas tienen respuesta. Que el de dónde venimos, qué propósito tenemos aquí, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro sentido, cuál es nuestro destino, tienen respuesta. Si vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 7, dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Todo el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia, de la trascendencia de la vida, tiene sentido en Dios, que lo predestinó antes de los siglos. Estas preguntas tienen sentido, tienen dirección y además tienen una herencia gloriosa. Una esperanza magnífica. Estamos muy acostumbrados a decir: el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿verdad? A eso se ha acostumbrado la gente a decir: bueno, cuando uno se muere, aquí acaba todo, y lo que importa es que el vivo esté bien disfrutando. Y sacando de su contexto, también Eclesiastés habla de la importancia de la vida y habla de la muerte, aunque cuando habla de la muerte habla en el sentido de que ya no vas a poder hacer nada por cambiar esa situación, que lo que tienes que hacer es cambiarlo en esta vida. Porque una vez que hayas muerto, ya has quedado sin esperanza. Sin embargo, en el Señor, en Dios, tenemos esperanza, tenemos respuestas a nuestro origen, sentido, dirección en la vida. En Efesios capítulo 1, vamos a ver los versículos del 11 al 14. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aquí nos está diciendo que el origen de todo está en el Señor, que tenemos herencia en el Señor, que ha predestinado a aquellos que han creído para que sean alabanza de su gloria. Es decir, desde el principio de los tiempos, ha dicho, aquellos que han creído reciben la herencia de la gloria. Esto da un propósito a nuestra vida, da un sentido, da un presente y da un futuro a nuestra existencia. Volvamos de nuevo a Eclesiastés. Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón. Se dice de él, o la palabra dice de él, que es un poquito diferente, que pidió sabiduría a Dios. Cuando el Señor le dijo, oye, pídeme lo que quieras, él le pidió a Dios sabiduría. Y Dios le concedió sabiduría de tal forma que antes de él no hubo persona tan sabia, ni después de él la habría tampoco. Y después de estar enseñando sobre el sentido de la vida, sobre la vanidad de ocuparse en las cosas materiales, llega a decir, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cómo anda de sentido tu vida? ¿Cómo andas de ánimo? ¿Estás siendo objetivo con tu vida? ¿O simplemente te estás preocupando de vivir la vida día a día, sin pensar en el futuro, sin pensar si existe el más allá o no existe el más allá? El último versículo, el versículo 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El sabio dice al final, oye, el Señor va a traer a juicio todas tus obras, sean buenas o sean malas. Oye, que va a haber alguien que te va a estar pidiendo cuentas de lo que has hecho, sea bueno o sea malo. Y por cuanto va a haber una persona que te va a estar pidiendo cuentas, tienes que temer a Dios y guardar sus mandamientos. A veces nos desesperamos, pensamos que lo más importante en el mundo somos nosotros, que somos los dueños de nuestro futuro. Que solamente nosotros nos vamos a sacar las castañas de nuestro propio fuego.
A veces cogemos montones de libros. Hoy en día hay montones de libros de autoayuda y cosas así, ¿sabéis? Podéis pasar por la librería y encontráis títulos como Controla tus finanzas en 30 días. Controla tu ira en 30 días. Controla tus sentimientos en 30 días. Cómo encontrar la esposa ideal en... Es que casi todos los títulos son 30 días, ¿vale? Casi todos los títulos son 30 días. Casi todos los títulos son 30 días. Y no estoy hablando de la librería Cervantes ni de la librería Entre Libros, ¿vale? Estoy hablando de la librería evangélica, ¿vale? Y podemos encontrar libros así. A veces en grupo, es que como hoy está tan de moda, hoy en día está tan de moda la autoayuda, nos estamos convirtiendo tan individualistas que pensamos que nosotros solos podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor y podemos controlar nuestra vida y que por lo tanto no tenemos necesidad de nadie. Pues por eso pretendemos autoayudarnos, ¿no? Mira, una vez al mes, las familias de acogida tenemos un grupo de autoayuda, ¿vale? Pero es el grupo de autoayuda, ¿vale? Es decir, dentro del grupo nos autoayudamos nosotros mismos, ¿vale? No quiere decir que ahí en el grupo uno se ayuda a sí mismo y otro se ayuda a sí mismo, sino que dentro del grupo uno aporta para también poder ayudar a los demás, ¿vale? Eso es un grupo de autoayuda. En la sociedad hay más grupos de este tipo, ¿no? Habéis oído todos hablar de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Es porque se está reconociendo que uno solo no se puede ayudar y que necesita de los demás para que también soporten su carga, le ayuden, le puedan apoyar. Cuando anda débil, le puedan echar una mano, puedan aportar su experiencia y uno pueda aportar también su necesidad para que los demás le apoyen. Pero eso no es lo mismo que uno se autoayude a sí mismo o que un manual de autoayuda. Necesitamos, para dar sentido a nuestra existencia, comprender y tener al Señor en nuestra vida. No da sentido a nuestra existencia a nosotros mismos, sino que Dios es el que da sentido a nuestra vida. Él nos creó, Él nos conoce y está dispuesto y ha estado dispuesto a pagar el precio de nuestra salvación y de nuestro soporte, de nuestra ayuda, para darnos esperanza. Y nos ha puesto a cada uno de nosotros para que también podamos ser de ayuda a los demás, que podamos también ser de apoyo a los demás, que podamos compartir la visión de que Dios ha tomado la iniciativa para buscar y hallar el sentido a nuestra vida. El predicador, después de todo lo sabio que era, dice, mira, el propósito de esto no es que tengamos muchos libros. El propósito de toda la enseñanza que te he dado no es que se escriban libros y libros. Y si cogemos Proverbios y cogemos Eclesiastés, podríamos hacer libros y libros de autoayuda, ¿vale? Con cada proverbio sale un manual de autoayuda. Tanto de los proverbios chinos como de los refranes que tenemos en nuestra tierra, que la mayoría tienen su origen en la escritura o se escribieron por primera vez en la escritura. A Fernando le encantan los refranes, ¿no?
¿eh? Y el refranero es la sabiduría popular, ¿no? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que toque nuestros corazones, para que dejemos las individualidades, los llaneros solitarios, y empecemos a depender de Él, a buscar el sentido de nuestra vida en Él, y que empecemos a apreciar la sabiduría del hermano, el hombro del hermano, que empecemos a apreciar la ayuda del hermano y que estemos también dispuestos a poner de esa ayuda y de ese soporte. Porque esto nos va a ayudar a temer a Dios, a obedecer sus mandamientos, y que cuando el Señor nos pida cuentas podamos salir victoriosos. Porque la herencia, la esperanza, es del cristiano. Y tenemos en él las promesas. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho tus hijos. Gracias, Señor, porque tú has tocado nuestros corazones, has tocado nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto un destino a aquellos que hemos creído en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú has provisto de ese pago, de ese precio que a nosotros nos redime, Señor. Y amado Padre, te pedimos que toques nuestras vidas, toques nuestros corazones, para que sepamos reconocer, Señor, que todo tiene el origen en ti y que toda nuestra existencia tiene sentido si tú estás, y pierde su sentido si te quitamos del medio, Señor. Toca nuestras vidas en el nombre de tu Hijo. Amén.